Celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Y con ello celebramos también nuestra identidad de iglesia, sobre todo en su aspecto material. Basílica viene de la palabra griega basileos y de la palabra griega oikos, casa. Basileos, rey. Por eso podemos decir en un primer momento que basílica es la casa real, la casa del rey. En el palacio del rey era el salón del trono donde se celebraban las audiencias. Nosotros en la casa de Dios vamos a buscar audiencia con nuestro Señor. Esto que ya manejaban los griegos, los romanos lo adoptaron en sus edificios públicos. Solo que en los romanos, en esos edificios públicos llamados basílicas, celebraban juicios abiertos al público, lugar de reunión de negocios. Incluso funcionaban como bolsa de valores. Una gran basílica fue la Basílica de Magencio, el emperador que fue vencido por Constantino en el año 312, en la batalla del Puente Milvo. Y al vencer Constantino a Magencio, en el año 313, emite el Edicto de Milán. Aquí los protestantes inventan que la iglesia fue fundada por Constantino, lo cual es un absoluto error. Porque en el año 313, cuando Constantino emitió el Edicto de Milán, oigan esto, ya existían 1500 sedes episcopales. ¿Esto qué significa? Que ya existían un similar número de diócesis, iglesias locales. De los 50 millones de habitantes que había en todo el imperio, 5 o 7 millones profesaban ya el cristianismo. A ver, si hay cerca de 1500 sedes episcopales y entre 5 y 7 millones ya profesaban el cristianismo, ¿en verdad crees que Constantino inventó la iglesia? Ya existía. Existía desde la época de Jesús. Lo que hizo Constantino, agradecido por haber ganado la batalla, fue permitir a los cristianos con el Edicto de Milán que volvieran a poder profesar su fe en los lugares de culto. Había una familia llamada lateranense, que en español significa laterano, Letrán, y cayó en desgracia, y su finca quedó a manos del emperador. Con el nuevo emperador Constantino, este palacio que ya pertenecía a su esposa, la emperatriz Fausta, se lo donó a la iglesia, donde se construiría la primera basílica, la Basílica de San Juan de Letrán, conocida hoy día como Archibasílica del Santísimo Salvador, de San Juan Bautista y de San Juan Evangelista, conocida por todos como San Juan de Letrán. Comenzada por el Papa Melquiades y terminada por el Papa Silvestre en el año 324. Para nosotros los cristianos es la basílica que está por encima de todas las basílicas. ¿Por qué? Porque además de ser la primer basílica de toda la iglesia, es la sede del Papa. Muchos piensan que la sede del Papa es el Vaticano, lo cual es un error. La sede del Papa es la Basílica de San Juan de Letrán. El obispo de Roma despacha en la Basílica de San Juan de Letrán. En ese gran altar, en ese gran baldaquino, se subraya la unidad que existe entre el templo material,
la construcción de la iglesia como basílica y la celebración de la Eucaristía. Fijándonos en el Evangelio, se proclama junto a esta fiesta de la dedicación de San Juan de Letrán, se proclama el Evangelio de la expulsión de los mercaderes del templo. ¿Por qué la Iglesia utiliza este Evangelio para celebrar la Basílica de San Juan de Letrán? La primera entre todas las basílicas. En Roma hay 4 basílicas que son las más importantes de todo el mundo, pero la que está por encima de las 4 es la de San Juan de Letrán. Luego está la Basílica de San Pedro, la Basílica de San Pablo y la Basílica de Santa María la Mayor. Y en este ámbito de construcciones materiales, Jesús se presenta en Jerusalén y encuentra en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, a los cambistas. Hizo un látigo de cordeles y los echó del templo. No conviertan en un mercado la casa de mi Padre. La Iglesia, al utilizar este Evangelio, nos quiere recordar lo mismo a todos aquellos que realizamos nuestras actividades ordinarias en torno a la Iglesia del Señor. Nos propone este Evangelio para evidenciar la necesidad de purificación que tienen nuestros templos, para que nuestros templos permanentemente estén buscando convertirse en casa de oración. Así deben de ser nuestros lugares de culto, que aunque no esté el Santísimo Sacramento manifiesto, verdaderamente se perciba nuestro templo parroquial, nuestras pequeñas comunidades, se perciban verdaderamente como una casa de oración, y no que suceda lo contrario, que aunque esté el Santísimo Sacramento manifiesto, nuestra iglesia parezca mercado. Por eso nos dice hoy la Iglesia, hay necesidad de purificación para hacer a nuestros templos dignos lugares donde Jesús se haga presente y se manifieste para dar audiencia a todos sus hijos. Pero hay algo más importante todavía aún que el templo material, y es nuestra propia corporeidad, nuestra propia dimensión material. Nosotros, al venir al templo, al tener esta audiencia con Jesús, con el Rey, nosotros lo recibimos con su cuerpo, con su sangre y con su divinidad. Y desde el momento en que nosotros recibimos la comunión, desde el momento en que nosotros somos morada del Espíritu Santo, cuando recibimos el bautismo, cuando recibimos la confirmación, nos dice la primera lectura, nosotros también estamos llamados a ser templos del Espíritu Santo. Ustedes son la casa que Dios edifica. Y entonces eso también debemos tenerlo presente en esta fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Nosotros estamos llamados a ser templos de Dios. De acuerdo a lo que dice Jesús en el Evangelio, Él hablaba del templo de su cuerpo. Debemos tener algo bien firme. El verdadero templo de Dios, el verdadero templo de la Santísima Trinidad, es la humanidad de Jesucristo, la parte material. Jesús se encarnó, asumió un cuerpo del vientre materno de María Santísima para hacer de él un templo de Dios. La plenitud de la divinidad, aquella grandeza que no cabe en todo el mundo, en toda la creación, se ha querido meter en un cuerpo, en el cuerpo de Jesús. Y ahora la plenitud de la divinidad habita en la humanidad de Jesús. La humanidad de Cristo es el verdadero y único, majestuoso templo de Dios. Pero si aquí en la iglesia se alberga
esa humanidad de Cristo, la iglesia por consiguiente es parte de ese templo de Dios. Todos los lugares donde Jesús se hace presente, todos los lugares donde Jesús se manifiesta, especialmente en el Santísimo Sacramento del altar, deben ser para nosotros lugares sagrados, dignos de respeto y devoción. ¿Qué han hecho ahora después del Concilio Vaticano II? Se ha quitado el sagrario que preside la iglesia. Y cuando esto ha sucedido, muchos piensan equivocadamente: como ya no está Jesús en el sagrario, entonces la iglesia pues es un lugar de charla, la iglesia es un lugar donde podemos arreglar nuestros negocios, incluso para servir a Dios, y se le va perdiendo la calidad de sagrado a nuestra iglesia. Recuérdenlo siempre, que el altar es un lugar dignísimo de respeto, porque aquí se hace presente nuestro Señor. Debemos cuidarlo, debemos cuidar la casa de Dios, que no sea profanada, que la casa de Dios siempre esté pulcra, que la casa de Dios sea un pedacito de cielo, donde nosotros tengamos la experiencia y la oportunidad de estar en la presencia del Señor. Y así como debemos de cuidar nuestra iglesia, así como debemos de cuidar la casa de Dios, que no sea una plaza pública, que no sea un museo, que no sea un lugar de eventos, así debemos cuidar nuestro propio cuerpo. Porque si nosotros nos unimos a Cristo en su templo parroquial cuando comulgamos, nosotros nos convertimos en templo de Dios, en morada del Espíritu Santo. Y para cuidar nuestro cuerpo, así como tomamos medidas para cuidar el templo parroquial, para cuidar nuestro cuerpo, que sea digno templo, hay una fórmula muy clara: el estado de gracia. Cuidemos nuestro estado de gracia, porque nuestro estado de gracia es aquello que le da dignidad a la presencia de Dios en nosotros. Si tú comulgas y no estás en estado de gracia, tú estás profanando ese templo sagrado que debe de ser tu cuerpo. Cuidemos nuestro estado de gracia con la confesión, con el seguimiento a Jesús, con el caminar en la vida del Espíritu, donde nuestro cuerpo sea gobernado por Dios, donde nuestro cuerpo obedezca criterios evangélicos. Decíamos el domingo, hablábamos de la resurrección. El cuerpo también es importante y por eso creemos en la resurrección de los cuerpos. Y para garantizar esa resurrección de los cuerpos, llenemos nuestra vida del Espíritu de Dios. Cuerpo y alma, permeados por el Espíritu de Dios, evidentemente serán una catedral que sea digna de nuestro Señor. Que así sea.